Hola a todos y todas y bienvenidos al Gusto de Marlene Trading. Me alegra volver a encontrarme con vosotros. Me llamo Bernard Rousseau, llevo más de 30 años operando y soy miembro del CME del Cibote de Chicago, las dos principales bolsas de futuros mundiales. Vamos a hacer balance de la actualidad de los mercados. Enseguida, vamos a lo esencial, la subida vertiginosa del precio del barril de petróleo. Fijaos, más de un 30% durante la noche. Eso no ocurre todos los días. Pasó en 1974, en 1979 y nos está ocurriendo hoy. ¿Qué ha pasado? Creo que ya lo sabéis. Lo habéis visto durante todo el fin de semana. Tzahal ha bombardeado refinerías y, sobre todo, depósitos de petróleo en Irán, lo que ha provocado esas enormes nubes negras postapocalípticas sobre la capital de Irán. Y de inmediato eso ha hecho que los precios mundiales se disparen. Así que algunos pueden hacerse la pregunta, había un embargo sobre el petróleo iraní, por lo tanto no necesitábamos esa producción de petróleo y todo funcionaba bien. Normalmente, los iraníes nunca deberían haber vendido ni una sola gota de petróleo. Pero nada de eso, nada de eso, nada de eso. Los iraníes conseguían sacar su petróleo del país para venderlo el 80% a un país que es China. Y ahora, China, desde hace ya 10 días, no puede abastecerse más de petróleo iraní, ya que el estrecho de Hormuz está bloqueado por los iraníes. Así que, en este caso, también se están pegando un tiro en el pie. Entonces, ¿qué hace China? Va a buscar petróleo, iba a decir, en las buenas destilerías. Tradicional y legal, lo que por supuesto hace que los precios suban completamente. Ahora bien, ¿qué representaba ese 80% de exportación de petróleo iraní hacia China? Para China eso representa el 20% de sus necesidades de petróleo, así que ese 20%, en principio, tiene que ir a buscarlo a otros sitios, a los mercados mundiales. Esto explica esa formidable explosión. Así que la consecuencia directa es esa formidable explosión que en muchos países europeos, vamos a ver, lo vais a ver en la gasolinera, va a superar los 2 euros, 2,10 euros para la gasolina, incluso para el gasóleo, ya que tenemos problemas de refinado. En este momento hay tensiones en el refinado, la demanda de gasóleo más refinado, si lo queréis, más tiempo, en cualquier caso, que la gasolina normal. Así que eso también ha hecho subir de manera muy importante el precio del gasóleo. Y la segunda consecuencia indirecta es para la economía china, porque en realidad podían hacer circular sus camiones, desarrollar su industria, y la industria fundamental en China, con un 20% de petróleo para ellos, comprado a un coste muy bajo. Porque, por supuesto, los iraníes mal vendían su petróleo. El único país en el mundo que aceptaba comprar petróleo iraní asumiendo riesgos jurídicos eran los chinos. Así que, como consecuencia, quizá veamos un aumento en los productos chinos que utilizan petróleo para ser fabricados. Por ejemplo, pensemos en la petroquímica. Podríais tener un pequeño aumento, una ligera inflación también en productos chinos. En cualquier caso, es una nueva y notable subida. Es un pequeño momento histórico, así que enseguida llega la euforia. Subimos casi hasta los $120, ahora ya estamos por encima de los $104. Por supuesto, si los iraníes Henry Poste lo consiguen, han enviado misiles hacia refinerías de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudí. Bueno, de momento no les afectan demasiado. Está bien, pero si tenemos una gran refinería o campos petrolíferos que se vean afectados, eso podría hacer que los precios suban aún más. Creo que los estadounidenses no están nada contentos con este asunto. Trump debe estar echándole la bronca a Netanyahu, porque no le interesa en absoluto para poder mantener esta guerra durante mucho tiempo. Que el precio del barril suba a $100, eso le va a afectar inmediatamente. Una oposición muy fuerte en Estados Unidos, aunque Estados Unidos esté mucho menos afectado, porque es un país autosuficiente, si quiere, gracias al gas de esquisto, a los barriles, pozos de petróleo en Texas que estaban cerrar. Hay que saber que el gobierno federal da dinero a productores, especialmente a particulares. Bueno, particulares, pequeñas empresas que tienen 5, 6, 10 pozos de petróleo en
En tierras familiares les dan dinero para que no produzcan. ¿Por qué? Porque la idea de Estados Unidos, que en mi opinión es muy inteligente, es que la última gota de petróleo del mundo que pueda existir sirva para hacer funcionar un tanque estadounidense. Así que cuando el petróleo no es caro, y el petróleo llevaba meses y meses a unos $60, es decir, nada caro, el gobierno estadounidense prefería dar dinero a esos pequeños productores de petróleo que no tenían nada que hacer, salvo cobrar cada mes el cheque del gobierno federal. Y así no producían, pero seguía siendo una reserva. Nunca se dice que la política estadounidense sea muy sencilla. Cuando el petróleo no es caro, se compra al máximo, a todos los demás, a todos los otros países, pero no para el largo plazo. Aquí hablo a largo plazo, a 50 o 150 años, a agotar sus reservas y preservar las reservas. Las reservas estadounidenses, allí a más de $100 en Texas. Eso va a reabrir los pozos. Y por eso los Estados Unidos pueden, si lo desean, no exactamente de la noche a la mañana, porque lleva tiempo renunciar a la prospección del petróleo, eso lleva de 2 a 3 semanas. Hay que, incluso si están bien mantenidos, comprobarlo todo o ir con cuidado, etc. Pero pueden ser autosuficientes a nivel energético. Así que aquí apuesto mi dinero. ¿Qué va a pasar con los propietarios texanos, entre otros, que van a reabrir sus pozos de petróleo? Y en Estados Unidos, ellos no tienen un aumento del 30% en el precio de la gasolina como nosotros. En cambio, nosotros corremos el riesgo de tenerlo en Europa. Soluciones petroleras en Europa tenemos, pero no son suficientes. Y hasta aquí el pequeño discurso sobre esto. El petróleo ahora está a $103, $104. Si hay una nueva escalada y se intenta arrasar la industria petrolera iraní, les recuerdo que los récords todavía estamos lejos de los récords. Los récords estaban en $150, así que aún hay un potencial del 50%. Pero si la situación se calma, bajará de manera lenta y ordenada. Y eso no depende de nosotros. Solo dependerá de si hay un ataque masivo o no sobre los campos petrolíferos. Así que ahí no podemos hacer nada, solo nos queda esperar. En cambio, mirad, ya está. Dije que mientras los puntos se mantuvieran bien, los han mantenido bien todo el viernes en el K40, todo iba bien. Pero ahora, con la tensión que ha habido este fin de semana, este problema del petróleo que acaba de subir un 30%, el K40 acaba de romper sus 8.000 puntos y se ha precipitado en línea recta hacia su soporte mensual, que va a intentar aguantar. Así que tened cuidado, hoy corre el riesgo de ser un día muy volátil, muy complicado y como siempre podéis verlo, el pesimismo europeo es mayor que el pesimismo estadounidense. En Estados Unidos se pierde un 1,6%. En Europa se pierde un 2,6%, mucho más. Así que hoy creo que va a ser el reino de los bajistas. Van a buscar un punto bajo, pero este puede ser realmente muy, muy profundo. Tengo alumnos que me han enviado sus deberes, entre comillas, su plan de trading para la semana, y a muchos les he dicho, vuestros puntos bajos son interesantes, pero preveed rupturas de esos puntos bajos en comparación con lo que ocurría este fin de semana. Y aquí, efectivamente, como podéis ver, aún ni siquiera han abierto los mercados europeos y ya estamos rompiendo el mínimo de la semana pasada, el mínimo del mes pasado, y esto corre el riesgo de seguir cayendo. Ahora mismo estamos en los mínimos del año, así que en realidad no tenemos referencias, salvo algunos soportes mensuales que se irán marcando de forma matemática y que son muy utilizados por los algoritmos. Por eso los utilizo yo también. No tenemos ningún punto de referencia, así que un día como hoy, iba a decir, si sois como yo, no estáis en corto. Es un día para dejarlo correr, ¿no? Dejar que el mercado caiga, caiga y caiga. Y luego, quizás, si realmente vemos un rebote potencial muy interesante, intentar aprovecharlo, tomar algunas posiciones. Sobre todo no anticiparse. Porque si habéis anticipado ahí en un soporte mensual importante, lo va a tocar. Da la impresión de que rebota un poco. Entráis, puede que suba 10 puntos más y luego, en los 3 minutos siguientes, os podéis comer una caída fuerte de nuevo. Así que aquí... Ya está, os digo que es más sencillo dejar que la gente entre en pánico, eso es todo. Nosotros no entramos en pánico, nosotros nos fumamos nuestro puro. Si es que fumáis puros, claro, o nos comemos nuestro helado de Snickers. Si sois gordos, como yo, pues ya está,
Solo hay que esperar a que esto se estabilice y es genial. Cuanto más baje, mayor será el potencial de rebote en el DAX. Tenemos exactamente la misma observación. Acaba de romper ampliamente los mínimos de la semana pasada. Acaba de marcar nuevos mínimos del año. Está intentando recuperarse en los 23.000. Pero mirad, ha caído de forma bastante brusca. Ha bajado cerca de un 1,5% antes de tener un pequeño repunte para ir a buscar los 23.000. Eso significa que durante la noche casi llegó al menos 4%. Ahora está en menos 2,31. Debió de bajar a menos 3,70, menos 3,80. Lo digo de memoria. No es extremadamente preciso, pero es para mostraros que el potencial de caída es muy fuerte. Soldo Jones, mirad, 46.000, sigue bajando. Acaba de marcar su mínimo del año. Lo mismo con el Nasdaq, exactamente igual, el mínimo del año. Ahora entendéis por qué estoy en corto y por qué mantengo mis posiciones de media entre 2 y 3 minutos. Así duermo muy bien por la noche, porque ahora mismo creo que hay mucha gente que estaba comprada o que tiene acciones, etcétera, etcétera. Han debido de pasar un mal fin de semana y ahora no está claro que esto haya terminado, os lo digo. Si alguna vez, nunca tenemos de nuevo campos petrolíferos o refinerías o reservas de petróleo que son bombardeadas, esto puede hacer que el precio del petróleo suba y suba sin parar y que los índices vuelvan a caer y caer. En mi opinión, ahora van a tener muchísimo cuidado. Van a tener muchísimo cuidado. Quizá podamos verlo como una advertencia. Pero el problema es que los iraníes han elegido a un nuevo líder religioso. Y de hecho, es el hijo de aquel al que eliminaron antes. Y la señal no es precisamente una señal pacífica, digamos, por parte de los iraníes. Es el peor candidato que los estadounidenses podían imaginar, ya que es peor que su padre, y él mismo vigilaba a su padre, ponía a su padre bajo escucha y fue el artífice de las masacres. De los estudiantes hace algunos años, él es el artífice de esas masacres. De hace 2 meses ahora, o un mes, no me aclaro. La noción del tiempo también es cosa suya, así que es la rama más dura. Era el candidato de los Guardianes de la Revolución, porque él mismo proviene de los Guardianes de la Revolución. Bueno, se convirtió en ayatolá un poco rápidamente, y digamos, es algo clánico. De hecho, ya ni siquiera es clánico, es familiar. Y lo que resulta bastante curioso, bueno, venga, voy a ponerlo en pantalla completa para contaros esto. Lo que al final resulta bastante curioso es que aquí tenemos al hijo que sucede al padre. Y entonces esas palabras, los ayatolás iraníes acaban de reinventar la monarquía. Se suceden de padre a hijo, así que eso es, se habían deshecho de la monarquía en los años 70 u 80, si no me falla la memoria, con el ayatolá Jomeini. Y acaban de reinventar de nuevo una monarquía. Volvemos al análisis técnico. Pero bueno, ha valido la pena hacer esta pequeña reflexión sobre el 5500 en Guayar. Perdón, vuelvo un momento sobre el Nasdaq, fijaos en la pureza. Bueno, estaba durmiendo, me llegó una alarma, pero no la oí porque apagué el teléfono. En fin, estamos en cualquier caso en 24.000 justos, el nivel más bajo del año. Mirad si no es bonito. El nivel 1000, siempre lo digo, el nivel 1000 es algo que no hay que dejar pasar. Ha recuperado 250 puntos. No había que dejarlo pasar, pero para mí ya era un poco tarde, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero es otra prueba más de que el mercado está bien algorítmico y que los algoritmos son nuestros amigos. Llevo 30 años operando y puedo aseguraros una cosa. Es mucho más impresionante, sí, pero ahora es más fácil operar que hace 10, 15 o 20 años. Hay zonas que tienen una previsibilidad que funciona en más del 90%. Es la que enseño a mis alumnos, así de simple, punto. Eso, hace 15 o 20 años, no teníamos esa precisión algorítmica. En el CNPI 500, la misma historia, rebote en la zona de los 6.600, pero aquí estamos realmente en caída libre. Están muy preocupados y es ahí donde se ve que están extremadamente inquietos, porque mirad, incluso cuando bajan, pierden un 1%, el oro como valor refugio, etcétera, etcétera. etc. Y ahora está bajando un 1%.
El Bitcoin se estabiliza después de, creímos en ese repunte hasta los 74.000, muchos se emocionaron y me imagino que en las redes sociales todos ya lo veían yéndose a 100.000, el Bitcoin a 1.000.000, el Bitcoin... Pues no duró mucho, porque ha vuelto a su nivel, a su parte baja y uno de los 66.000. El punto más bajo es 64.000, pero no estamos lejos. Eso nos demuestra que la situación preocupa mucho a los mercados financieros. ¿Por qué les preocupa? Porque empieza a volverse un poco incontrolable. Al este hay refinerías que han explotado, así que claro, un 25 a 30% de aumento en el precio de la energía. El gas se ha cortado. Qatar ha cortado absolutamente el gas por precaución, pero los precios se disparan. Así que vamos a sufrir una ola de inflación bastante fuerte y por supuesto eso lo va a afectar todo. Incluso afectará a la pasta, porque dirán sí, pero la pasta hay que transportarla, la gasolina cuesta más, etc. Espero que no pongan petróleo en los macarrones, pero en cualquier caso, plástico para conservar la pasta, el transporte, el turismo va a aumentar, eso también va a ser una excusa. El gobierno dirá, vamos a actuar, vamos a vigilar, vamos a controlar, vamos a sancionar los abusos. Es palabrería, porque os recuerdo que en el 99% de los países del mundo los precios son libres. Así que mi barra de pan, si quiero venderla a 1 euro, puedo venderla a 1 euro. Si quiero venderla a 1,80 euros, puedo venderla a 1,80 euros. El Estado no tiene nada que decirme. Si enfrente tengo gente que compra, la vendo a 1,80 euros. Es así de simple. Los precios son libres, a menos que volvamos a una dictadura comunista con precios fijos. Ciertamente puede parecer bien sobre el papel, pero las baguettes no las encontraban. Así que estaban a 90 céntimos la baguette, pero tenían que hacer 6 horas de cola para esperar conseguir una baguette a 90 céntimos. Y de hecho no había ninguna. Así que depende de vosotros decidir. Si queréis tener precios bajos pero ningún producto, o si preferís tener una oportunidad de conseguir la baguette. Y mi panadera, que va a decidir hacer evolucionar su precio en función de su materia prima y también de su avaricia o no. ¿Qué más deciros, salvo que tengáis cuidado? Los mercados estadounidenses han pasado al horario de verano. Así que si estáis en Europa, por ejemplo, todavía en horario de invierno, los mercados... Hablo especialmente para los franceses. Los mercados estadounidenses, que normalmente abren a las 15:30, van a abrir a 14:30. Eso significa que van a cerrar a las 21:00 o a las 22:00. Lo digo tranquilamente, sé que voy a recibir 10, 15, 20 correos electrónicos de personas alarmadas, diciéndome, son las 21:10, ya no hay ninguna cotización, mi broker es una basura, nada funciona, etc. No es culpa del broker. Dicho esto, os mando un abrazo y os digo hasta mañana. Por supuesto, para el Good Morning Trading, cuidaos mucho, chao a todos.